De tiempo en tiempo, Dios quebranta el tiempo de los hombres. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El Ministerio de la Reconciliación presenta la palabra del Reino. Bienvenidos. Capítulo 11, vamos a leer un solo verso que es el verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Insisto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Palabra de Dios. El apóstol Pablo es un hombre que tiene celo de Dios, un hombre que ha sido ya tratado por Dios, no es un hombre que trae celo humano. Él conoce lo que al principio de su vida, no de su ministerio, sino de su vida, cuando aprendió de la ley, las enseñanzas de las Escrituras fueron enseñadas a los pies de Gamaliel. Aprendió a tener no celo de Dios, sino celo de hombre. Se traspasó el celo de un hombre a otro hombre, lo que lo convirtió en perseguidor de una iglesia que él desconocía, que era la iglesia de Dios, un perseguidor de Jesús de Nazaret, a quien también desconocía. La razón, por tener celos de hombre, por no tener una relación con la palabra y el carácter mismo de la palabra. Pero era el hombre que Dios tenía en su corazón para hacer una gran tarea de llevar el mensaje, de llevar la palabra, de llevar el evangelio del reino a los gentiles. Así que no es Pablo escogiendo a Dios, sino que Dios escogiendo a Pablo. No porque Pablo tuviese las capacidades, no porque fuese el hombre que entendía mejor lo que es el Antiguo Testamento, sino que es el hombre ideal que Dios precisa para tratarlo, para formar el carácter de Dios en el apóstol Pablo. Es el hombre que precisa para que salga en defensa de los intereses de Dios mismo, no para defensa de los intereses corporacionales, denominacionales, no para defender la entidad de alguna institución humana, sino para defender los intereses divinos, para defender la palabra, para defender el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios, para defender el carácter de la palabra misma del Dios del cielo, para defender el Evangelio de Jesucristo, no tan solo entre los gentiles, sino que también entre los mismos judíos, para defender el carácter del Espíritu de Dios, que no hay otro sino uno solo en medio de nosotros. Por eso que este hombre se conduce
ante la iglesia de Corintio en este pasaje al comienzo diciendo celo con celo de Dios, no con celo de hombre, o celo con el celo de Dios. Porque él sabe que está frente a una iglesia que es la esposa del Cordero de Dios, que es la amada, que es la novia, y que ésta ha de desposarse con un solo marido, con un solo esposo. Él no predica a dos esposos y dos maridos. Cuando hablamos de uno solo, no nos hablamos en el aspecto de físico como si fuese una sola persona, sino la unidad de Dios, de la permanencia, de que Dios no cambia, no importa cuál sea la transcurrencia del tiempo, no importa las dispensaciones de los tiempos, no importa la mudanza de los tiempos, no importa las reformas que puedan haber en el mundo entero, no importa los cambios de las leyes y las reformas legislativas que pueden haber en cualquier nación. Dios no cambia con una ley del hombre, Dios no cambia si el hombre tiene cambios evolutivos en la humanidad, no cambia Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Para defender a Dios, para defender el carácter de Dios, para defender a este Dios bendito, hay que conocer, hay que saber que es un Dios sin mudanza. Es el Dios que permanece a través de los tiempos. No importa si nos hablasen de distintos periodos históricos, no importa si nos hablasen del periodo primitivo, antes de lo que es la historia misma de la humanidad, no importa. Si nos hablasen acerca de la Edad Media, no importa si nos hablasen de la Edad de Oro, no importa de qué tiempo nos hablasen, Dios no ha cambiado a través de los tiempos. No importa si la cultura de los hombres ha cambiado, no importa si los distintos países tienen diferentes culturas, no importa donde Dios envía a su apóstol, a su profeta, a su predicador, jamás ese predicador que conoce a Dios cambiará el carácter de Dios a consecuencia del cambio de cultura en el cual ese hombre se puede encontrar. Dios no cambia, Dios no se sujeta a culturas humanas, sino que Él sojuzga las culturas del mundo. Dios es así. Por lo tanto, el hombre que conoce a Dios y que conoce el carácter de Dios no puede cambiar a Dios a consecuencia de que el mundo ha ido cambiando. El hombre que conoce a Dios y entiende a Dios, él sabrá que Dios es el mismo. Como escuchábamos hace poco decir a uno de los expositores de este seminario, de que en Dios no hay tiempo. Vemos nosotros que pertenecemos a este tiempo humano donde hablamos de pasado, presente y futuro. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro están delante de Él al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo instante. Porque Dios es el eterno presente. En Él solo habita la eternidad. Él es eterno. Así que no hay tiempo en Dios. Y si el pasado, el presente y el futuro, estos tres tiempos están delante de Dios al mismo tiempo, entonces también Dios está en estos tres tiempos al mismo momento. Y cuando Dios envía su palabra, no la envía para un tiempo tan solo, sino que la palabra que salió de la boca de Dios salió para los tres distintos tiempos. Si entendemos así y todos reconocemos y entendemos, comprendemos de que los tres tiempos están delante de Dios al mismo momento, entonces la palabra que salió en un mismo momento de la boca de Dios salió para los tres tiempos. Nadie nos puede hablar de modernidad, nadie nos puede hablar de que los tiempos antiguos fueron otros tiempos. La palabra que salió de la boca de Dios salió para el tiempo pasado, para el presente y para el futuro. Hoy estamos en el presente. Y la palabra que nos parece que fue para los tiempos del apóstol Pablo, hoy está presente para nosotros con la misma fuerza, el mismo carácter. Porque Pablo mismo dice, no me acerco a ustedes con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Del poder de la palabra, del poder, de la virtud de la palabra. Que la palabra de Dios no cambia, no importa si los tiempos han cambiado. El carácter de la palabra es el mismo. Así que por lo tanto la palabra que hoy nosotros oímos es la que ellos escucharon y la que escucharán nuestros hijos en el futuro.
y no cambiará. La palabra será la misma. Muchos hombres seguramente cambiarán a través del tiempo y tomarán la palabra y la sujetarán a distintos tiempos. Nos cambiarán la forma de leer, seguramente nos pasarán Biblias sujetas a otra cultura, con un idioma diferente al como nosotros leemos la versión 60, y así sucesivamente, porque el lenguaje ha ido evolucionando, y por cuanto el lenguaje ha ido evolucionando, la idea es alcanzar a toda la gente, la idea es de ganarnos toda la gente. Entonces, por eso que muchos intentan de evolucionar también la palabra, convertirla en algo evolutivo, en algo que se asemeje al lenguaje evolutivo de los hombres. Pero la palabra debe permanecer tal igual, ayer, hoy y por siempre. No importa si el lenguaje de los hombres ha cambiado, no importa si ha sido evolutivo el idioma de los hombres, la palabra debe ser la misma. La palabra debe ser tal igual, porque su palabra salió en un mismo momento para los tres diferentes tiempos en el que nosotros habitamos: pasado, presente y futuro. Si nosotros nos pusiésemos de acuerdo aquí para poder decir qué creemos, el apóstol Pablo, cuando escribe a las distintas iglesias su mensaje, sus cartas, sus emisivas, cuando él escribió presionado por la cultura de su tiempo o escribió inspirado por Dios. Según las Escrituras dice que la palabra, tanto la de él como la de los apóstoles y los profetas, toda fue inspirada por Dios. Entonces ningún profeta y ningún apóstol escribió presionado por la cultura de su tiempo. Ninguno de ellos escribió la palabra estando atado, amarrado, sujeto al sistema del tiempo aquel. No escribieron, hermanos, para un tiempo presente de aquel entonces que para nosotros ahora es un pasado, sino que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, porque sabían que esta palabra es una palabra profética. Y cuando la palabra es profética, la palabra no puede quedar sujeta a un tiempo. Cuando la palabra es profética, se mueve a través de los distintos tiempos, surca los tiempos, traspasa los tiempos y llega hasta los últimos tiempos. Todo aquel que quiera decir es que la palabra para ese tiempo fue dicha, es que en aquellos días la gente era diferente y era para esos tiempos, pero no es para nuestros tiempos. Entonces esos tipos de predicadores han cambiado el carácter de la palabra, porque la palabra no tiene cambios. Nadie puede cambiarle el carácter a la palabra. Tú necesitas cambio en tu carácter. Dios, hermanos, transformó los caracteres de los hombres. Le cambió nombre a los hombres. Vemos en las diferentes etapas de la vida de los hombres cómo Dios fue cambiando nombre. Abraham por Abraham. Vemos nosotros a Jacob por Israel. Vemos nosotros a Simón por Pedro. Vemos cómo Dios va cambiando el carácter de los hombres. Porque el nombre tiene que ver mucho con su carácter. Pero Dios no precisa que nadie le cambie su carácter. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no fue moldeado por nadie. Él ya era una simiente incorruptible. Él no precisaba de un cambio de carácter. Es el hombre que necesita un cambio de carácter. Es la sociedad, es la nación, es un país el que necesita ser cambiado su carácter por el carácter de la palabra. Pero Dios no necesita cambio de carácter. Vemos nosotros que Dios le dijo a dos hombres en la historia, a Moisés y a Josué le dijo las mismas palabras: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, ¿qué es lo que es? Santo es. Porque es un hombre que viene del tiempo de los hombres para meterse en el tiempo de Dios. Es el hombre que sale del tiempo humano, del tiempo de lo físico, para meterse en el tiempo de Dios, para meterse en lo sobrenatural. Sale de lo natural y entra en lo sobrenatural. Por lo tanto, el hombre ya no va a oír palabra humana, sabia de hombre, sino que esta vez será palabra eterna de Dios. El hombre que pretende entrar en el tiempo de Dios,
En el terreno de Dios no se puede entrar con razonamiento, no se puede entrar con cuestionamiento. Dios no invita a un hombre a entrar en su secreto para que dialogue con Dios, discuta con Dios. Oh, Job, después de todas sus justificaciones, llegó a decir: yo preguntaré y tú me enseñarás. Yo preguntaré y tú me enseñarás. El hombre que entra en el terreno de Dios, en el tiempo de Dios, no es para que discuta con Dios, sino para que se someta a la palabra de Dios. Debe el hombre quitar su calzado. Vemos nosotros al mayor de los profetas nacido de mujer, nacido biológicamente, nacido de una mujer. El mayor de todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista. Este testimonio no es de Juan, este testimonio es de Jesús, el Hijo de Dios. Que él está dando testimonio que Juan es mayor de todos los nacidos biológicamente. Y ese profeta Juan, él mismo dice que él no es digno de encorvarse, de doblarse para desatarle la sandalia de Jesús, porque Cristo no necesita quitarse sus calzados para entrar en el terreno de Dios. Él es el que viene del tiempo de Dios. Gloria a Dios. Tú necesitas quitarte tu calzado. Todo profeta necesita quitarse su calzado. No importa cuál sea la estatura del profeta, no importa cuál sea el título de un predicador, no importa cuánto renombre tenga un hombre, todos tienen que quitarse su calzado delante del Hijo de Dios. Todo hombre tiene que renunciar a su título. Todo hombre necesita renunciar a sus capacidades para entrar en el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de Dios entramos para oír a aquel que conoce todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Si Dios está hablando es porque habla al pasado, al presente y al futuro. Nadie de nosotros le puede decir a Dios lo que tiene que hablar para nuestro tiempo. Nadie le puede decir a Dios lo que tiene que hablarle a los legisladores de nuestro tiempo. Nadie le puede decir a Dios lo que Dios tiene que hablarle, hermanos míos, a la educación de nuestro tiempo. Nadie le puede decir a Dios cómo Dios tiene que hablarle a la gente libertina de nuestro tiempo. Dios sabe cómo tiene que hablarle. Por eso que el apóstol Pablo nos habla de la conducta de los futuros predicadores, hombres amadores de sí mismos. Y si el apóstol lo dijo en ese tiempo, entonces precisamos escuchar el carácter de la palabra que Dios habló a Pablo y no el carácter de la palabra de otros hombres que nos quieren predicar a otro Jesús. Oh, gloria a Dios. Nadie puede cambiarle el carácter a la palabra, nadie puede cambiarle el carácter al Hijo de Dios, porque Él no se quita el calzado delante de ningún hombre. Él no se quitó, hermano, ni la túnica ni nada delante de ningún hombre. No se encorvó ni se quitó nada delante de Herodes, ni delante de Pilato, ni delante de los sacerdotes. Ante todo se presentó como la palabra, y la palabra hizo callar a todo hombre, hizo temblar a todo hombre. Y esa palabra que terminaron juzgándola, hermanos míos, y la terminaron crucificando en la cruz del Calvario, los hombres tanto como Herodes y Pilato, que consultaron unidos para darle muerte a él, no sabían lo que estaban haciendo. Simplemente herramientas, instrumentos en las manos eran para llevar al Cristo hacia la cruz del Calvario. Bendita muerte de nuestro Señor Jesucristo, que con esa bendita muerte resucitaría a cuántos millares de gente a través de los distintos tiempos. Oh sí, hermanos, cuando Cristo resucita no dice: no me toques porque tengo que presentarme ante las autoridades de los hombres, sino para presentarse ante el Padre. Oh, gloria a Dios. Así que por lo tanto, al ver nosotros esto, tenemos que entender que la palabra de Dios es profética. Si una palabra profética no se detiene en el tiempo, y esta palabra profética quiere demostrarle al hombre de que a través de los distintos tiempos puede hacer distintas cosas. Por eso que escuchábamos y oíamos que Dios no se repite en la historia, porque Dios es un eterno movimiento.
Sí, Dios es un eterno movimiento que nadie puede detener. Él va más allá del tiempo y Él hace lo que Él quiere. Él muda los tiempos, Él quebranta el tiempo de los hombres. Él puede hacer lo que quiere y Él nunca se repite en la historia. Lo que Dios hizo en los tiempos de Israel no fue lo mismo que hizo con los tiempos de los apóstoles. Y lo que Dios hará hoy no será lo mismo que hizo en los tiempos de los apóstoles. Pero a pesar de ello, lo único que no tiene cambio es la palabra que ya se nos ha sido dada. Oh, gloria a Dios. Jeremías dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ese es el carácter de la palabra. Segunda de Timoteo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, se refiere si tú permaneces infiel a la palabra, Él permanece fiel a la palabra. Por lo tanto, Él no permanece fiel al infiel, Él permanece fiel a la palabra, a su palabra. Porque Dios no ha hecho compromiso con hombre alguno. Dios no se compromete con nadie. Dios está comprometido con su propia palabra. Por eso que Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar su palabra, pero tú puedes negar la palabra de Dios, tú puedes creer de que la palabra no es para este tiempo. Eso fue dicho para los tiempos de los corintios, eso fue dicho para los tiempos de los apóstoles. Oh, pero no podemos nosotros decir tal cosa. Eres un negador de la palabra de Dios, pero tú puedes negar a Dios, pero Dios no se puede negar a sí mismo. Esa palabra, si le preguntásemos y consultásemos ante Dios hoy, diríamos, Señor, Él para ese tiempo, Él diría, yo no puedo negarme a mí mismo. Por lo tanto, la palabra de ayer es la misma hoy y por los siglos de los siglos. Permanece infiel y verás que Él permanecerá fiel a su palabra. Así que, por lo tanto, al conocer el carácter de la palabra, nosotros no podemos entender de que vamos a luchar y a ganarle a la palabra. Pasará el cielo y pasará la tierra, pero su palabra no pasará, permanecerá por siempre. Jesús lo dijo, que lo que iba a juzgar a los hombres que le oían en aquel día, iba a ser su palabra. Y el juicio no era para aquel día, ni el juicio era para 100 años después. El juicio era para el tiempo del fin. Y si en el tiempo del fin la palabra que Él les habló los juzgaría, entonces da a entender que esa palabra que Él habló en aquel día permanecerá con el mismo carácter hasta el día del juicio. Mas no ruego, dice Jesús en San Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ellos creyeron a la palabra de Jesús y nosotros hemos creído a la palabra de ellos. Porque la palabra, hermano, es viva, la palabra es espíritu, la palabra que estaba en ellos tenía esencia. La que ellos oyeron, ellos tuvieron una convivencia con la palabra, vivieron con la palabra y la palabra vino y hizo morada en ellos porque ellos la recibieron tal como dice Juan en el capítulo 17. Leamos qué dice Juan 17. Aleluya. He manifestado tu nombre, he manifestado tu carácter, he manifestado tu nombre, he manifestado tu carácter a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ya han guardado tu palabra. Tuyos eran. La palabra en Juan, en el capítulo 6, nos dice que nadie puede venir a Jesús si no es traído primeramente por el Padre. Veamos aquello, a ver, leamos Juan en el capítulo 6,
en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tuyos serán, dice Juan 17. Tuyos serán, y me los diste. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso quiere decir que todo lo que el Padre le da a Jesús son del Padre. Amén. Porque Jesús está diciendo, tuyos serán, y me los diste. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a Jesús si no es traído del Padre. Entonces Jesús bien dice, Él está diciendo algo importante acá, tuyos serán y me los diste. Eran de Dios y fueron traídos a Jesús. Y luego dice, ya han guardado tu palabra. Es el carácter de los hijos de Dios. Es el carácter de los que son de Dios, que guardan su palabra, reciben su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aleluya. Porque tuyos son. Entonces, ¿qué entendemos? Que el apóstol Pablo, antes de ser de Jesús, antes de venir a Jesús, fue traído por el Padre. Amén. El Padre trajo a Pablo a los pies de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Este es mi discípulo. Este es mi discípulo, puede decir él, porque es traído por el Padre. Pablo era traído por el Padre. Y si Pablo era traído por el Padre, no era porque Pablo tenía las capacidades, sino porque allí él podía dar a conocer su palabra, y una simiente de su palabra, hermanos míos, que no sería vertida en tierra, sino que haría el efecto que tiene que hacer, porque Pablo era parte de aquellos que eran de Dios. Hombres que reciben la palabra y la guardan. Hombres que no van a transar ni negociar la palabra de Dios. No hacen transacciones con la palabra. No hacen negociaciones con la palabra. Sino que ellos dan a conocer la palabra conforme su carácter. Por eso Pablo es un hombre que tiene celo de Dios. La palabra tiene poder. Nosotros, como escuchamos al pastor Iván hablándonos acerca de todas aquellas cosas tecnológicas que investigan y pueden conocer, que esto es muy importante para los judíos, poder conocer el linaje, la raza, la genética de cada uno de ellos. Ahora ningún levita se les infiltrará, porque ellos lo van a conocer genéticamente. Para nosotros, que es posible que genéticamente no seamos parte de esa raza, la palabra de Dios nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, por lo tanto no tenemos sangre judía, no tenemos una genética humana que nos identifique como hijos de Abraham, sino, como nos dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en su carácter, a los que creen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces nos habla de fe, de creer. Él nos decía que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Por lo tanto, entendemos que la palabra tiene el poder para engendrar, el poder para engendrar hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Santiago en el capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Escuchen, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que haya una restauración, para que nosotros entremos plenamente en la restauración, la que comenzó con nuestro Señor Jesucristo. No un tiempo que viene, sino un tiempo en el que ya estamos, en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Porque Jesucristo está retenido en la presencia del Padre. Cuando entró Zacarías, hermanos míos, al templo como sumo sacerdote, fue retenido por un breve momento, porque se le estaba administrando por un ángel una palabra acerca de que Juan, el profeta, la voz del desierto, el mensajero que va delante de la faz del Hijo de Dios, tenía, hermanos, que nacer, hermanos, de la esposa de este sumo sacerdote. Por lo tanto, fue retenido para tal mensaje. El sumo sacerdote está ministrando en el lugar santísimo para presentar el sacrificio por todos los que están fuera, y los que están fuera están esperando que el sumo sacerdote vuelva a salir del lugar santísimo para que ellos puedan saber, hermanos míos, de que la sangre de los sacrificados fue aceptado en el lugar donde habita Dios. Hermanos, Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, tiempo, sino un sacerdote para siempre, entró también para siempre en el verdadero lugar santísimo, y en ese lugar santísimo está siendo retenido hasta la restauración de todas las cosas. Está siendo retenido en el lugar santísimo. Los que están fuera están esperando. Todos esperamos la venida de aquel que entró en el lugar santísimo, porque saliendo del lugar santísimo para nosotros tiene una gran importancia, pero sin embargo todavía está siendo retenido en el lugar santísimo. Está conversando con el Padre, está conversando con Dios, y allí Él sabe que todos los linajes de la tierra tienen que ser, hermanos, bendecidos con la simiente de la palabra, con la bendita sangre del Cordero de Dios, porque de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, Dios tiene que levantar un pueblo para su nombre, hasta la restauración de todas las cosas. Pero cuando se tergiversa la palabra, cuando se le cambia el carácter de la palabra, no hay restauración. Él dejó una palabra, y con esa palabra tienen que ser restaurados todos los hombres. No es con otra palabra, sino con la palabra que Él nos dejó. Nadie puede cambiar el carácter de la palabra. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cambiarle el carácter a la palabra es cambiarle el carácter a Dios. Cambiarle el carácter a Dios es cambiarle el carácter a su Hijo que fue enviado al mundo. Cambiarle el carácter al Hijo de Dios que fue enviado al mundo es cambiarle el carácter al Evangelio del Reino que predicamos. El Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones. Escuchen, para testimonio de las naciones. Nosotros no somos simplemente evangélicos. Nosotros somos de un reino que no es de este mundo. Predicamos un reino. Cualquier hombre, cualquier ciudadano de una nación, si se introduce a otra nación
para hablar acerca de una invasión de su nación a esa nación, ¿qué sucedería con ese hombre? ¿Qué pasaría, hermanos míos, si un mexicano se para en el centro de los Estados Unidos para comenzar a anunciar el reino de México en los Estados Unidos? Y allí el mexicano parado en el centro de Estados Unidos diciendo: pronto vendrá el reino de México a instaurarse en los Estados Unidos. Movería, hermanos míos, a todo el servicio secreto de los Estados Unidos, a la Interpol, apresarían a este hombre, lo interrogarían para saber qué es lo que hay detrás de ese mensaje. Por lo tanto, nosotros no predicamos solamente el Evangelio, sino el Evangelio del reino. Un reino, hermanos, que apareció con Jesucristo, y allí comenzaron todas las cosas, se restauraron. A Jesús, antes de partir, se le preguntó: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, la maduración del tiempo de Dios, la maduración del reino de Dios. No os toca a vosotros saber el tiempo de la maduración del reino de Dios en la tierra. Así que, por lo tanto, Jesús no negó de que iba a ser instaurado un reino en la tierra, pero no era el reino de Israel, sino era el reino de Dios. Jesús no habló del reino de Israel, habló del reino de los cielos. Juan el Bautista comenzó a conmover a la gente predicando el reino, diciendo: el rey, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús también dijo lo mismo: porque el reino de Dios se ha acercado. Envió a sus discípulos a predicar y les dijo: vayan y prediquen y digan: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dice a los fariseos y a los escribas que le preguntan cuándo vendría el reino de Dios, y él dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y luego dice: el reino de Dios, el reino de los cielos es tal que vosotros. Y luego se dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que predicamos entonces? El evangelio del reino, la prédica del reino de Dios. Ayer Jesús, con su nacimiento, un rey nacido en medio, hermano, de reinos que ya tenían establecidos sus reyes, y que el futuro rey de Israel, o del sucesor de los reyes de aquel entonces, tenía que ser por medio de su propio linaje. Pero allí en Belén había nacido otro que no venía del linaje de ninguno de los reyes ya establecidos sobre esos terrenos. Estaba Herodes, iba a ser sucesor de Herodes, otro que trajese la misma sangre de Herodes, elegido por los hombres o por el linaje de los hombres. Y a Herodes le dicen los magos: hemos venido a adorar al rey que ha nacido aquí en esta tierra. Él sabe que el único rey es él y que otro será su sucesor, pero todavía ese sucesor no ha nacido para él. Entonces el reino de Dios comienza a ser conflictivo en la tierra. Es un conflicto el reino de Dios entre los hombres. Es un conflicto la palabra del reino entre los hombres. Cristo nació y ya creó un conflicto. Su nacimiento trajo un conflicto. Envió a Herodes a soldados para matar a todos los niños nacidos en aquella época por esos lugares. Porque el reino de Dios es un conflicto. Su mensaje, su prédica, su presencia en medio de los hombres hizo que los príncipes consultaran unidos. Se unió Herodes y Poncio Pilato, reunió a los hombres, hermanos de la tierra, príncipes, jerarcas, reyes de la tierra, para consultar unidos acerca de este nuevo rey de los judíos. Porque su mensaje fue conflictivo, y cuando consultaron unidos, le dieron muerte crucificándolo en la cruz del Calvario. El reino de los cielos es conflictivo. Ayer fue conflictivo con el nacimiento de Jesús. Ayer fue conflictivo, hermano, con su mensaje, haciendo consultar unido a los hombres, y terminaron dándole muerte.
Hoy es conflictivo porque predicamos el Evangelio del Reino en todo el mundo, como está escrito, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, porque en medio de la nación de Chile hablamos de que este país le pertenecerá a Jesucristo, porque el reino de los cielos va a venir a instaurarse sobre este mundo. Y no tan solo aquí, sino en cada nación. Debe ser tan conflictivo que los reyes, que las naciones, los servicios secretos y todos los servicios de espionaje debieran estar hablando acerca del mensaje de los hombres de Dios. Debieran estar preocupados de lo que dicen los profetas hoy. Debieran estar preocupados de lo que dicen los ministros de hoy. La palabra de Dios debe trascender más allá de estos muros, más allá de este lugar, más allá, debe trascender a través del tiempo. Por eso estamos grabando y estamos hablando a usted, para que usted también se haga responsable de este Evangelio del Reino, porque usted no puede callar esta palabra, tiene que predicarla. Tenemos que trascender a través del tiempo. Esta palabra no es para que se quede escondida bajo un almuz que cada uno de nosotros corporacionalmente ha creado, haciendo lugares que le han llamado templo e iglesia, olvidándonos, hermanos, que este es el verdadero templo de Dios, que tú eres el templo de Dios. Hermanos míos, no podemos esconder esta maravillosa luz debajo de un almud. Es por eso que hoy día nos trascendemos y la palabra que predicamos dentro de nuestros muros, de nuestros púlpitos, esa palabra llega para ustedes y ustedes llegan a su casa, encienden la televisión y así se murió la semilla que fue sembrada. ¿No dijeron amén? Debemos, hermanos, no callar esta palabra del reino. Esta palabra que hoy debiera estar causando algo en los reyes del mundo. Sí. Yo veo Apocalipsis y veo que los dos testigos serán muertos en una plaza. Entonces entiendo que este mensaje del reino no será hoy, sino que también será mañana, que va a causar dolores en los hombres que tienen tomado el mundo. Ayer Jesús, su nacimiento. Hoy día la iglesia predicando el Evangelio del Reino en todo el mundo. Mañana, en un mañana no muy lejano, escuchen bien, en un día no muy lejano, un ángel proclamará a gran voz: los reinos del mundo, escuchen, los reinos del mundo han venido a ser de su Señor y de su Cristo. Y si eso está pronto a suceder, entonces tú tienes que llevar esta noticia, esta palabra. No cambies la palabra de Dios, no trances la palabra, no le cambies su carácter. Ve y predica la cultura del reino, ve y predica el lenguaje del reino, el idioma del reino, el carácter de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia cultura de reino. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es Dios tan solo el que debe conocerte. Dios conoce mi corazón. No debe tan solo Dios conocerte. ¿Sabe por qué en los tiempos apostólicos mataron a la iglesia en los circos romanos? Porque los identificaban. Sabía quiénes eran. Y no se podían, hermano, esconder entre las gentes. Podían identificarlos fácilmente. Ellos tuvieron que vivir en algunos periodos en catacumbas, hermanos, encerrados, viviendo en cavernas, como dice la palabra de Dios, en cavernas. ¿Por qué vivieron en cavernas? Porque ellos eran identificados al tiempo, al momento. Hoy día miramos en las calles y no identificamos a un hijo del reino. Es difícil identificarlo. Usted va en el verano y se mete en medio de una playa y no sabe quiénes son los que están allí. Si nosotros tomáramos al apóstol Pablo y lo pusiésemos en medio de una playa hoy, a toda esa gente tomando sol, Pablo diría: esto es Sodoma y Gomorra. Pablo, por favor, calle la boca, que allí también hay ministros tomando sol. Están con sus iglesias tomando vacaciones. Alguien dirá: la apariencia. No juzguéis según las apariencias, pero todo es de Dios, espíritu, alma y cuerpo.
espíritu, alma y cuerpo. Adán fue el primero que sintió vergüenza y se tapó con hojas de higuera. Y a pesar que esas hojas de higuera no cubrieron sus vergüenzas y su desnudez ante Dios, Dios sacrificó y mató para cubrirlos con pieles su desnudez. Y hasta la venida de Él estaremos cubiertos tapando nuestra desnudez, hasta que Él nos transforme en un nuevo cuerpo, donde ya no tendremos necesidad de cubrirnos, porque Él transformará y nos meterá en una nueva habitación. No en una habitación corruptible como esta, sino una habitación incorruptible. No cambies el carácter de la palabra. Termino diciendo que en los tiempos de Moisés el pueblo murmuraba. El pueblo tentaba a Dios. 10 veces en el desierto el pueblo tentó a Dios. Aburridos del maná, todos los días maná, y murmuraban y echaban de menos, hermano, las cosas que comían en Egipto, y echaban de menos la carne, echaban de menos todas esas comidas, porque todos los días maná, maná y maná, habiéndoseles dicho que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de ello, tentaron a Dios. El pueblo tentó a Dios. Y murmuraron contra el profeta, contra el hombre de Dios. Y el hombre de Dios oró a Dios y Dios le contestó que a pesar de esas murmuraciones y tentaciones, Dios le concedió carne en medio del desierto. Pero cuando la carne estaba entre sus dientes, dice la palabra de Dios, entonces Dios los mató en el desierto por haber tentado a Dios. Más que palabra tenemos para nuestros días. Hoy día no es el pueblo el que tienta a Dios, no es el pueblo el que está tentando a Dios, no es el pueblo el que murmura contra Dios, sino que es Moisés, es el líder, es el hombre que lleva la palabra, es el predicador el que hace tentar y seduce a la iglesia para que puedas pedir más. Tú no te puedes conformar con esto, tú tienes que pedir más, porque tú no eres cualquier cosa, eres hijo, y si eres hijo puedes reclamar a Dios todo esto. Es el líder, es el hombre de Dios el que te está tentando al Dios del cielo. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. ¿Qué entendemos? Hoy es cuando se nos dice: tú no te puedes conformar con lo que tienes. Tienes un padre que es rico, que dice la palabra: pídeme y te daré por herencia las naciones. No te puedes quedar con poco, te dicen. Esa promesa mesiánica es para el Hijo de Dios, porque todas las naciones vendrán a ser de Jesucristo. Y nos dicen, cambiándole el carácter de la palabra: mío es el oro y mía es la plata. Entonces podemos pedir a Dios más de lo que tú tienes. Así es. Nos hablan de otro Jesús, del de la fe positiva, y nos hablan de otro espíritu, del sensacionalismo, de la extravagancia, del show con la unción. Ya no es el Espíritu Santo haciendo como Él quiere. Ningún apóstol hizo un show de una sanidad, ningún apóstol hizo una extravagancia de la unción. Y tú puedes pedir más y tú puedes querer más. Dios dijo: mío es el oro y mía es la plata. Y yo, como predicador, este día digo: sí, de Él es el oro y de Él es la plata. Y Él me dice a mí: sí, mío es el oro
mía es la plata, pero a pesar que mío es el oro y mía es la plata, no te compré con oro, no te compré con plata, te compré con mi sangre preciosa. El Ministerio de la Reconciliación ha presentado la palabra del reino. Dios le bendiga.